Querido Genaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy contento de saludarte, querida Bianca, y a toda la audiencia de La Octava también. Pues mira, de entrada decirte relevo o no, porque estamos escuchando que el actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, está tratando o está anunciando su intención de postularse para un segundo periodo. ¿Podría ella, está constitucionalmente permitida la reelección de la ombudsperson, de la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta por un segundo periodo? En este caso sería un total de 10 años si el Senado decide que sea Rosario la que permanece en el cargo. Pero lo cierto, querida Bianca, es que la gestión de Rosario Piedra al frente de la Comisión de Derechos Humanos ha sido, por decirlo menos, muy cuestionada y, por decirlo más, pues muy criticada por casos de corrupción, por abuso de autoridad, por una gestión opaca, por una cercanía con el gobierno federal, en este caso el del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue quien la impulsó en el año 2019 para llegar al frente de esta comisión. Una gestión muy cuestionada y, digamos, no nada más por los partidos políticos de la oposición, que eso siempre cuestionan evidentemente todos, sino más bien una gestión muy cuestionada por organismos defensores de derechos humanos. Hay que decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como sabemos, pues es el máximo garante del respeto a los derechos humanos en nuestro país. Es un órgano constitucional autónomo, es la principal entidad del gobierno que responde y que debe promover los derechos y proteger los derechos humanos, en especial ante abusos o presuntos abusos de funcionarios públicos. Y en esa misión primordial, en esa misión principal, es donde se le ha cuestionado mucho a Rosario Piedra de su gestión. Fíjate que el Senado acaba de emitir la convocatoria, la acaba de publicar apenas la semana pasada, la convocatoria para elegir a persona titular, la publicó el 9 de octubre, disculpa, a principios de mes. Básicamente, nuestra Constitución mandata que es el Senado el responsable de elegir a la ombudsperson del país. Básicamente es un proceso de competencia en el que se inscribe un grupo de personas con los requisitos necesarios para poder ser presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos. El Senado ya hizo lo propio, emitió esta convocatoria. Gerardo Fernández Noroña, en su capacidad de presidente de la mesa directiva del Senado, publicó la convocatoria en la Gaceta Parlamentaria, y de esa manera ya se tiene incluso hasta un calendario de cuándo serán las comparecencias de las personas inscritas. Ya se publicó la lista completa el día de ayer. Son 48 personas las que quieren competir por el cargo, incluida Rosario Piedra. Que son 48 las personas las que quieren competir por este cargo. Y la verdad, déjame contarte, Bianca, que hay buenos nombres entre las personas aspirantes a encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay buenos nombres y me parece muy bien. Hay personas que han sido candidatas a alcaldías por parte de Morena, hay personas defensoras de derechos humanos de los estados. Hay un sinfín de nombres que podrían hacer este trabajo de una manera bastante buena, pero sí déjame decirte desde ya que me parece que Nacheli Ramírez, quien es la actual titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es la persona idónea para el puesto. Y no solamente lo digo yo, estoy seguro que en las próximas semanas vamos a ver toda una serie de cartas de apoyo de distintas organizaciones a Nacheli Ramírez para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estoy seguro que organizaciones feministas, que organizaciones de diversidad sexual, que organizaciones de derechos de los pueblos aborígenes, originarios, que organizaciones también de defensa de las infancias van a secundar, van a promover con mucha vehemencia a Nacheli Ramírez, porque ella ha hecho un trabajo a lo largo de su vida impecable en la defensa y promoción de los derechos de las personas. Ha sido una incansable luchadora social que desde la sociedad civil fue directora de la Red de Infancias en México. Ha trabajado muchos años por los derechos de las infancias, poniendo especial énfasis también en la educación como un motor del desarrollo. Nacheli, a mí me tocó conocerla, Bianca, en la Comisión para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Fuimos compañeros en la Asamblea Consultiva durante 6 años, 5 años en esa Asamblea Consultiva, y pude conocer el compromiso de Nacheli como consejera, como luchadora a favor
de terminar con la discriminación en el país y de otros temas. Me tocó ver su compromiso. Y hoy me toca ser parte del Consejo Ciudadano que acompaña a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y puedo decirte que desde que entré yo como consejero en la comisión, el trabajo de Nacheli ha sido impecable. La comisión acaba de presentarla a la Ciudad de México apenas hace un par de meses, su informe de labores 2023, celebrando los 30 años de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli Ramírez ahí fue arropada por múltiples organizaciones que la acompañaron, y es que eso tiene, Nacheli genera una alianza, digamos, con organizaciones bastante importantes, muy respetado en su trabajo como defensora de derechos humanos. Ahí nos presentó a toda la ciudadanía, en especial autoridad de la Ciudad de México, a víctimas, a legisladores, legisladoras, organizaciones, todo el trabajo que ha hecho ella al frente de la Comisión de la Capitalina, de la Comisión de la Ciudad de México, un trabajo que ha estado sobre todo centrado en la atención a las personas y a las víctimas, en diálogo constante con los actores sociales y públicos del país. Nacheli tiene eso, es un puente que logra comunicar lo mismo a las autoridades, a las que de repente tiene que llamarles la atención o emitir una recomendación dura en contra del gobierno por alguna violación o presunta violación de derechos humanos, que ir a territorio. Una de las partes más importantes del trabajo de Nacheli es que ha llevado la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México prácticamente a todas las alcaldías, incluso a las localidades rurales dentro de la Ciudad de México. Cada vez que hay una marcha, cada vez que hay alguna protesta, cada vez que hay un enfrentamiento de la policía con activistas, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad está ahí, y sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, te puedo decir que Nacheli Ramírez está ahí en la calle también, siempre atendiendo esa interlocución entre autoridades y activistas. Ha estado lo mismo en protestas de poblaciones rarámuris que estuvieron aquí en la Ciudad de México demandando la atención de la jefatura de gobierno y cuidando que no hubiese violaciones a derechos humanos, que al pie del cañón emitiendo recomendaciones por cierto, muy bien armadas, muy bien documentadas sobre el delito de transfeminicidio, e incluso instando, obligando a la Fiscalía General de la Ciudad de México, a la autoridad de la Ciudad de México, a emitir una disculpa pública por el caso de un feminicidio muy conocido que dio pie después a la ley Paola Ramírez, que fue justamente una víctima de transfeminicidio. Estoy seguro que Nacheli Ramírez sería una gran presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El mandato de Rosario Piedra termina el próximo 15 de noviembre, es decir, todavía tiene prácticamente un poquito menos de un mes. La misma Rosario está diciendo que va a competir junto con estas otras 48 personas, pero tocará al Senado decidir quién es la persona idónea para continuar con ese trabajo. A Rosario Piedra se le atribuye una lucha en favor de los derechos humanos, pero más que una lucha es realmente una herencia. Evidentemente, su madre, Rosario Piedra de Ibarra, Ibarra de Piedra, perdón, ha sido la gran luchadora en el país. Su nombre estaba, por supuesto, muy vinculado al nombre de las madres y los desaparecidos en México. Ella ha hecho un trabajo, o hizo un trabajo, digamos, en ese sentido, muy importante. Rosario Ibarra de Piedra fue una luchadora incansable en ese sentido, y su hija, Rosario Piedra Ibarra, está muy vinculada a esa herencia, a esa tradición. El contraste fundamental, digamos, entre los perfiles de entre Rosario Piedra Ibarra y Nacheli Ramírez es, en primer lugar, que a Rosario Piedra Ibarra, pues lo que la acompaña es la herencia de su familia, la herencia de la lucha por los derechos humanos, una lucha, por supuesto, muy respetable. El trabajo de Rosario Ibarra fue fundamental y, digamos, precursor en muchos sentidos en América Latina, pero el contraste fuerte es que Nacheli Ramírez brilla por luz propia, ha hecho un trabajo individual y colectivo, digamos, ella en la construcción de la defensa de los derechos humanos en el país. No es hija de una familia que haya luchado, digamos, en ese sentido, sino que es un ente autónomo y que creo que lo haría de una manera espectacular. Finalmente, déjame decirte, Bianca, que los próximos 25 y 26 de octubre empiezan las comparecencias de estas personas. Le daremos seguimiento a ese tema,
pero Claro. como te menciono, estoy seguro que Nacheli haría una labor fundamental, una cercanía con las organizaciones, con la sociedad civil, una defensa de las víctimas fundamental y un diálogo con las autoridades. Nacheli piensa que no solo las recomendaciones son el único mecanismo que tiene una comisión como la de los derechos humanos de la Ciudad de México para fomentar y promover los derechos humanos, sino que hay otro tipo de recursos y creo que ella lo ha hecho muy bien, como la territorialidad, como dar a conocer y empoderar a la ciudadanía sobre sus derechos y sobre sus temas. Veamos que sigue con este tema, evidentemente, pero sin duda creo que sería un gran oxígeno para la Comisión Nacional el que hubiese un relevo, que Rosario Piedra no se quedara al frente de ella por los múltiples cuestionamientos que tiene, porque ya tiene a las principales organizaciones del país pidiendo que no se quede al frente y porque sí generaría un vínculo de nuevo de confianza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el que llegara una persona como Nacheli Ramírez. Así es, veremos qué sucede allá en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, como siempre, querido Genaro Lozano. Gracias a ti, te mando un abrazo muy fuerte.